Amigos, amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos una vez más aquí en tu programa, Orden Pesquero y 200 Millas, en este día para compartir con ustedes muchas novedades del sector pesquero, como también una miradita por ahí, por el mundo, qué es lo que está pasando. Marcelo. Sí, para saludar a los televidentes y esperamos de que este programa de hoy día viernes también sea de sumo grado y estaremos tocando los puntos resaltantes, sobre todo tanto en la pesca como en la vida política, sobre todo la campaña que está llevando en el año. Bueno, no somos ajenos. Bueno, amables televidentes, con el respeto que ustedes se merecen y también hermanos cristianos, porque hay hermanos que miran este programa, pero de todas maneras para toda la creación de Dios. Primeramente, como de costumbre, la palabra de meditación. Tenemos que estar con el Todopoderoso todos los días para nuestros estudios, nuestro trabajo, nuestros negocios, lo que tú hagas en la vida, para la vida familiar, tiene que estar en prioridad número uno Dios. Y vamos a la palabra para este día. Esto es muy importante, sobre todo, digamos, que se necesita en estos últimos tiempos de la recta final. Dice así: al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Marcos 4:22. No hay nada oculto que no sea manifestado. ¿Qué quiere decir eso? Por eso que nos vamos enterando de muchas cosas que han ocultado. En este caso, por ejemplo, los gobernantes, gobernantes anteriores, ¿no? Se han llevado el dinero, se han llevado la plata, han hecho cosas. Ellos han dicho, no, ya estamos, ya dejamos el gobierno, no pasa nada. Si ya está establecido por el santo que nada hay oculto que no sea manifestado, ni escondido que no salga a la luz. Si tú robas, va a salir a la luz. Si tú engañas a tu mujer, engañas a tu marido, va a salir a la luz. Si tú robas, va a salir a la luz, porque es su palabra de Dios. También dice, porque dice, si alguno tiene oído para oír, oiga. Mira, nos está diciendo, no seas sordo. Y dice, les dijo también, mira que lo que oís, porque con la medida que mides, serás medido. ¿Qué quiere decir eso? Si tú matas, te van a matar. Si tú robas, te van a robar. Todo lo que hagas, porque dice, con la misma vara que mides, serás medido. Así que arrepiéntete, sobre todo todos aquellos que buscan el poder terrenal. Marcelo. Sí, Eladio, ya que tocamos el tema mucho bíblico, tengo una inquietud que quisiera que tú me la respondes. Tú sabes que en la Iglesia Católica existe corrupción, y eso lo dice públicamente tanto la prensa nacional como internacional. Dentro de la religión evangélica, ¿existe corrupción o no existe corrupción? Claro, primeramente, Marcelo, muy buena tu pregunta, pero para también la teleaudiencia, clarificar que el Evangelio no es ninguna religión de la tierra. El Evangelio es la palabra de Dios que ha venido directamente del cielo, del tercer cielo. Entonces el Evangelio cambia, transforma, regenera, bendito sea el Señor, y salva. Pero las religiones que han sido creadas en la tierra no regenera, ni transforma, ni salva. Pero a tu pregunta, me quiere decir si es que hay corrupción dentro de estas congregaciones. Claro. Claro que sí. Amables televidentes, Marcelo, hermanos, ¿quién no sabe que dentro de las corrientes evangélicas de todo el mundo hay corrupción? Desde que están cobrando un dinero que en la Biblia no nos manda a cobrar, eso es corrupción. Desde que le están engañando a la gente, muchas veces, y perdóname Señor, ten misericordia de este barro, pero sé que es su palabra. Desde que a veces le presentan falsos milagros, tumban la gente de espaldas, eso no está registrado en la Biblia. Ni siquiera el Señor Jesucristo cuando predicaba, ni siquiera Pablo, un grande hombre de Dios, Juan, Pedro, discípulos, apóstoles que andaron con el Señor Jesucristo, no tumbaban. Esa es corrupción que hoy día engañan. También, Marcelo, dentro de las organizaciones, muchas veces, por ejemplo,
Has tenido tú un escándalo grande acá en Lima, que se han metido a pedirle plata a la gente para hacer, digamos, una especie de pirámide. No, invierte tanto, $1000, te vas a ganar $300 al mes. Ha sido una estafa, lo han denunciado. ¿Y quiénes han sido? Evangélicos, líderes evangelistas. Entonces en estos programas no podemos ser ajenos en responder una pregunta que está haciendo en este caso con mucha propiedad Marcelo, y la respuesta es: en la mayoría de congregaciones de todo el mundo hay corrupción. ¿Satisfecho con la Muy bien. respuesta? ¿Qué hay para ahora, Marcelo? Sí, Una bueno, por ahora mira, revisando justamente las noticias políticas y policiales, nos encontramos mucho con una noticia tan importante, sobre todo mucho para el país, es de que la Corte Suprema de Chile, a solicitud de la Corte Suprema de Justicia del Perú, ha concedido ampliar la extradición con 2 puntos más referentes mucho a Fujimori. Una, por homicidio calificado. Tú sabes que el Grupo Colina mató a estos amigos y hermanos trabajadores del pueblo de Pativilca, y el Grupo Colina lo dirigía a Fujimori y Montesinos. Para ellos no podemos ser ingenuos en que ellos no sabían, porque tú sabes que al Grupo Colina, hasta la bancada de Fujimori, y eso deben saber los televidentes, le dieron un reconocimiento a este grupo criminal. Le dieron un reconocimiento en el Congreso, el grupo mucho de Fujimori. En el tiempo de cuando Fujimori tenía todo el Parlamento a su favor. Claro. Y la otra es sobre peculado. ¿Qué pasa? Que en el tiempo de Fujimori, amigos televidentes, Fujimori sustrajo del Tesoro Público $800.000 y le dio mucho a su gran amigo, un japonés que era mucho presidente del Seguro del Porvenir, Augusto Miyazuko, para que compre tierras en el programa mucho en Chavimochi. Ya acá en Trujillo, La Libertad, sí, Chavimochi. Pero como hubo comentarios sobre esto, ellos lo volvieron a vender al Grupo Gloria. Ahora, la pregunta que nos hacemos es si ese dinero regresó al Tesoro Público o se fumó. Se fumó. Entonces ahí va a venir la investigación. ¿Dónde está ese dinero? Para mí, bueno, Eladio, adelantando un poco las cosas, esto lo tienen guardado. Sino de qué vive Keiko, de qué vive mucho la campaña. O sea que no es cierto que Keiko dice que ella es otra persona y su papá es otra persona. No, es la misma persona. No es cierto que la señora Iguchi haya venido hasta Chimbote a querer limpiarla a su hija. Y cuando le han hecho preguntas los periodistas referentes mucho a la corrupción y a las torturas que ha sufrido ella misma y otras personas, como el caso de muchos periodistas, como el caso de Gorriti, ¿no? Y otros periodistas, se fumó, se metió en la camioneta, no quiso contestar. Pero ese es lo malo, Marcelo. Por ejemplo, amables televidentes, ahí está la respuesta para la palabra de Dios. Nada hay oculto que no sea manifestado. Lo oculto, ¿ven ustedes cómo se manifiesta? Lo escondido sale a la luz. Entonces que diga la señora Keiko ahora que no tiene relación con sus padres, si su padre fundó el partido, si los votos que tiene por todo el trapecio andino, por la selva, es de su papá, porque ella es desconocida. Aparte de ella gobernó muchos años con su papá. Cuando la señora esta que ha venido a sacar la cara por ella, y esto hay que decirlo porque tenemos canas en el pelo, no decir la verdad significa entonces entrar en complicidad, y eso es lo que no queremos hacer ante la presencia de Dios. Esa jovencita que es ahora una señora, cuando su mamá era torturada, cuando su mamá tuvo problemas psicológicos, estaba arrinconadita, se encadenó y muchas cosas, ¿acaso fue a verla? No la fue a ver. ¿Acaso fue a darle un mensaje de aliento como buena hija? No lo hizo. Y era persona mayor. No era mucho un adolescente, era persona mayor. ¿Ya? Y eso es lo que está en nuestras mentes, señoras y señores. Si ella no ha tenido amor por su madre, no tiene amor, porque bueno, desde luego esa sangre japonesa, le digo yo,
porque he estado en el Japón. Allá no hay los sentimientos que hay ahora, que hay acá en el Perú, por ejemplo, en nuestro Perú, la esposa con el esposo se abrazan, se besan. Allá no hay eso. Y aparte, son parcos. Eladio, este problema que tiene con la lengua y que la sigue teniendo, este chino rata, es un castigo divino. Porque imagínate que le da cáncer en la lengua, porque esa lengua es la que autorizaba para matar a nuestros compañeros de acá de Santa. Porque el Grupo Colina ha sido dirigido por alguien. ¿Tú crees que por qué funciona? ¿Cómo van ellos a funcionar si no había un líder? Y el líder era él y Montesinos. Entonces, a lo de Pativilca, a ese periodista de Huacho, a Barrio Salto, donde murió un niño de 9 años, a la Cantuta. Entonces, mucho tiene que pagar. Ese mal no es una mal que porque de repente haya sido una persona que ha fumado demasiado, ¿no? Pero hay algo, Marcelo. Ha sido muy metódico. Sí, ese es un castigo divino, que le ha dado cáncer en la lengua, porque se la van a sacar por pedazos. Por pedazos va a perder la lengua. Bueno, Marcelo, mira, hay algo que tenemos que siempre clarificar para los amables televidentes. Aquí no es que estemos haciendo campaña a favor o desfavor de ningún candidato. Estamos en forma independiente como ciudadanos de a pie, porque nos faculta la Constitución Política del Perú opinar en esto, porque ya tenemos de experiencia, amables televidentes, que todos estos gobiernos que han venido de estos años anteriores no han hecho nada por la clase trabajadora, no han sacado decretos, leyes en favor. Por ejemplo, miren la estabilidad laboral. ¿Quién de estos últimos gobiernos ha dicho vamos a darle estabilidad al peruano, al trabajador como lo teníamos antes? ¿Pero quién la rompió? Sí, ya tú sabes quién Fujimori. fue. Y por eso los trabajadores de Perú y todos los trabajadores en general tienen que tenerle, si no le tienen rencor, al menos un poco de resentimiento con que este no señor, van a votar ¿no? por Los casos muchos de los trabajadores de Perú, claro, de ahí nace. Claro. De ahí nace. Y después otros gobiernos que han venido pues no han vuelto a restablecer la estabilidad laboral ni la negociación colectiva, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí está, esta es una tribuna que vemos los aspectos pesqueros, escuche bien, en todas las dimensiones, la diversidad. No nos vamos a quedar callados. ¿Qué daño nos ha hecho en el tiempo de Fujimori? ¿Qué daño nos ha hecho en el tiempo de Alan García? ¿Qué daño nos ha hecho en el tiempo de Alejandro Toledo? ¿Qué daño nos ha hecho inclusive gobiernos anteriores? ¿Qué daño nos ha hecho y nos sigue haciendo este señor mientras no se vaya? Don Ollanta Humala. Hay mucho daño en el sector pesquero. ¿Quedarnos callados, amables televidentes? Sí, seríamos cómplices. Y Eladio, para un poco clarificar las cosas y decirle a los televidentes, Toledo sacó el Ministerio de Pesquería y eso perjudicó a los pescadores, ya sea en lo laboral y empresarialmente, ¿no? Alan García, la 1084 que despidió gente y cerró fábricas donde la gente se iba a la calle. Y sigue despidiendo gente. Y Humala contra los pescadores jubilados, ¿no? Y con los futuros que vengan a jubilarse. Y aparte la depredación del mar. La 30.003 y la depredación. Eso ha sido todos los gobiernos, ¿no? Sí, uno más que otros, ¿no? Imagínate, Humala, su mismo seguidores del partido, como es este Abuataz, tiene 3 denuncias penales contra el ministro y el viceministro por la depredación de los recursos pelágicos como es la anchoveta y los recursos biológicos. Y cuando hablamos de depredación, amables televidentes, justamente ese va a ser uno de los temas de hoy día. Depredación a través de la historia. Cuando hablamos de depredación, en este caso de los recursos hidrobiológicos que están en nuestro mar de Grau, ¿no? Llámese pues, no solamente de la anchoveta, sino de toda la pesca anteriormente, Marcelo. Éramos ricos en coco, en cabría, todo este mar desde acá, desde Chimbote, Marcelo, de acá de Chao, la parte de la ensenada de Guañape, Cerro Negro, el Cerro Campana, Huanchaco, Los Brujos, por la parte de Chicama, por la parte de Pacalmayo, por la parte de Pimentel, de Lobo de Tierra, de Lobo de Afuera, de Paita, de Talara, de Máncora, ricos en todo este pescado, peje blanco, peje uva, cabría. Hoy en día lo pelaron. Claro, lo han pelado. ¿Por qué teníamos esa cantidad de coco acá por toda esta zona de Supe hasta el norte? Porque hay bastante fango. ¿Y quiénes fueron barcos arrastreros? Primero comenzaron por el norte, donde
agarraban mucho el toyo de talla mucho prohibida, ¿no? Y lo que está en talla prohibida para los amigos televidentes, suben la bolsa y lo que está es toyo grande, va mucho al hielo y toyos chicos al agua, pero al agua muerto. Y sobre todo a contaminar el mar. A contaminar el mar, porque ese pescado está muerto, se pudre. Sí. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Por la irresponsabilidad, porque todos los gobiernos tienen asesores en todos los campos. Abogados de escritorio. Dicen que son asesores, en este caso, pesqueros, pero nunca ni siquiera se embarcaron en una chalana. Solamente han aprendido de pesca en el escritorio, en revistas o porque se lo han contado. No, amables televidentes, aquí si hablamos en esta tribuna de pesca es porque por estas manos han pasado pues miles y miles y miles de brazadas de cable de acero. Han pasado por estas manos cientos y cientos de toneladas de paño, de red. Por este cuerpo estos huesos están curtidos por el frío, las malas noches que uno se pasa. La malagua que lo hace a uno rascarse como si estuviera tocando guitarra. Todas esas cosas, amables televidentes, por eso que aquí, mientras todavía estamos en la tierra, queremos compartir con todos ustedes y estamos hablando de la depredación, que no escapa la historia. Pero ¿quiénes de estos gobiernos irresponsables como el de ahora? Vamos a revisar cuáles son los convenios que ha hecho con los chinos, que vemos por acá barcos arrastreros, barcos factoría, y se están llevando, amables televidentes, todo nuestro pescado. Escuchen bien. Vamos a seguir comentando, pero le vamos a invitar. Como una explicación para los televidentes, el barco arrastrero, amigos televidentes, es como esta cajita que va adelante y esta es la bolsa. Que el barco va avanzando y esto va arrastrando y todo especie hidrológica se mete a esta bolsa, ¿no? Y lo lleva arrastrando 4, 5, 6 horas. Después ya suben la bolsa. Ya esa especie no está vivo, está muerto. Entonces, los grandes lo separan y los chicos lo botan. Eso lo vamos a ver en imágenes, lo que está explicando Marcelo tiene toda la razón y lo vamos a ver para que ustedes mismos se ilustren, pero también decirle que la depredación también de estos pescados blancos también tiene la culpa la pesca internacional, la pesca industrial. Porque también estos barcos anteriormente se metían a las 5 millas, arrasaban con todo, pero eso más adelante. Vamos pues a compartir con ustedes sobre esta pesca de arrastre que Marcelo lo ha comenzado a explicar en este momento. Adelante, por favor. Con pesos o lastres que barre el fondo del mar, capturando todo lo que encuentra a su paso. Es decir, no solamente las especies que se busca capturar, sino también muchas otras, las que luego son desechadas y devueltas muertas al mar. Además, estas faenas dañan enormemente el suelo oceánico y muchas especies de corales, crinoideos y demás organismos bentónicos, es decir, que viven en el fondo de los mares, se ven afectados seriamente. Se estima que la pesca de arrastre descarta aproximadamente 7,8 millones de toneladas al año. Entonces, como la pesca de arrastre no es selectiva, no cumple su función básica, que es pescar lo que yo quiero pescar, sino que, por ejemplo, para pescar sobre la merluza común, ligada a la extracción de la merluza común, aproximadamente vienen cerca de 90 especies más. Eso se lleva dentro de esta bolsa al barco. Entonces, como esa empresa tiene destinado un tipo de recurso objetivo, ellos tienen que completar su cuota con el recurso objetivo. Es decir, por ejemplo, si voy a pescar merluza cola, merluza cola. Si voy a pescar merluza común. Pero si además en la bolsa vienen tiburones, vienen rayas, vienen jibia, vienen rainetas, vienen infinidad de recursos, esos son descartados. Y eso los devuelven al mar y los botan. O sea, sacaba las mejores pescas o el mejor pescado conforme al mercado. Si el mercado le decía, miren, nosotros necesitamos una especie de este tamaño, de 20, 30, 40 centímetros, ellos traían a puerto los 20, 30, 40 centímetros, conforme a lo que el mercado solicitaba. La pregunta era precisamente qué es lo que hacían con el pescado que sacaban cuando ya lo tenían arriba para poder diferenciarlo. Lo descartaban. Entonces el pescado se pilla de un porte demasiado chico, lo saca el barco de arrastre, muchas veces teniendo que botar el 60, el 70% de la pesca que es el barco en la red porque no tiene un porte comercial y ese pescado
Amables televidentes, lo que estaba diciendo Marcelo, esos cercos, esos arrastres de abajo no se debe permitir, pero sin embargo ahora este actual gobierno Ollanta Humala lo está permitiendo. ¿O al caso no vemos aquí cuando vienen estos barcos de arrastre a fondearse aquí a descansar? Aquí en Chimbote, esto está prohibido en otros países, Marcelo. Sí, amigos televidentes, no solamente hay 10, con lo que usted ve, a veces ve 10, 15 barcos que vienen por algún problema mucho de máquina o abastecerse de víveres y agua, vienen al puerto de Chimbote a abastecerse. Y de esos, amigos televidentes, afuera, a las 180 millas, ¿no?, hay como cerca de 200 barcos, 200, 300 barcos. Y en la misma manera, ¿qué hacen? Pero justamente nuestro compañero pescador artesanal lo acaba de manifestar, que en la bolsa, cuando sube arriba, el 60%, él habla del 60%, del 50, 60%, es desechable. ¿Por qué es desechable? Porque es pesca que no seleccionan la pesca. No seleccionan. Esa pesca no está apta para ellos. Entonces lo botan al mar como una especie desechable, ¿no? Y llevan solamente la especie grande, hermano. En el caso mucho sea la caballa, claro. Grande, la lo que tenemos grande. Que ver, Marcelo y amables televidentes, es el futuro, señoras y señores. Y aquí hemos puesto justamente, estamos compartiendo este video que es de la hermana República de Chile, que ellos advirtieron en su oportunidad como ahora, porque Chile era rico en Frel, era rico en merluza. Todos se lo han acabado, señoras y señores. ¿Por qué? Porque firmó la Convención del Mar. Firmó la Convención del Mar, que ahora este gobierno, ojalá que se vaya sin firmarlo, porque ahí sí sería el acabose. Pero ya Chile se retiró. Pero se ha retirado cuando ya no había... Cuando le habían depredado, lo habían pelado su mar. Sin embargo, aquí en el Perú, y vamos, a los que queman harina no les interesa, señores y señores. A ellos no les interesa. No, es que ellos del ayo no le interesa al empresario peruano, empresario criollo. Es que el día que acaben con todo, ¿saben dónde se van a ir? A la construcción. Se van a la construcción, se van a la minería y el trabajador... O se van a otro país. Y el trabajador pateando latas. A los criollos pateando latas. Esto no lo debemos aceptar. Por eso que estamos compartiendo para que las autoridades, los políticos que ahora están candidateando, cojan estas herramientas. Esto es para que lo lleven al Congreso, lo debatan ahí, lo hagan participar a los demás congresistas de todo el Perú. Esto es lo que está pasando. ¿Cómo sería si un congresista o estos candidatos que conocieran esto? En vez de irse a dormir allá, ¿no?, conocieran esto de estas políticas. Lo estamos aportando para que conozcan, pues. Para que conozcan, por eso se está subiendo también a través de YouTube, se está subiendo. Porque esta política pesquera es negativa. Y se sigue dando. Y se sigue dando. Ya que estamos aquí en estos tiempos que podemos todavía hacer algo para defender nuestras 200 millas, para defender nuestra pesca, le vamos a decir a este tipo de pesca, no. Prohibido en el Perú la pesca con arrastre. Miren lo que siguen diciendo con la experiencia que han tenido en Chile. Escuchemos, por favor, adelante. Mira, Eladio, si los congresistas conocieran y tuvieran conocimiento, y los que van a salir fueran al Congreso, presentan un proyecto de ley. Claro que sí. Y habiendo un proyecto de ley y lo firma el presidente, ni el presidente, por más presidente que sea, va a permitir hacer convenios de este tipo donde nos acaben nuestra riqueza y que es el futuro del trabajo y empleo de los pescadores al futuro. Se jubilarán los viejos pescadores, como el caso yo, ¿no? Pero vendrán otros jóvenes a seguir trabajando en el mar. Vamos a seguir compartiendo este video. Adelante, por favor. Las especies de merluza que eran descartadas eran de talla 1. La merluza está reproductiva al tercer año y los recursos que descartaban y que volvían al mar tenían la edad de 1. Es como que nosotros pasáramos una bolsa aquí en Talcahuano y nuestro objetivo es capturar gente adulta, y capturamos por un niño y los niños los volvemos muertos al mar. Merluza está en una condición muy crítica, el nivel el stock los adultos están casi ausentes, muy reducidos. La actividad no se recupera ni en 10 años a los niveles de desembarque que hay ahora de 45.000 toneladas.
Y lo más grave es que la merluza tiene especies asociadas, más de 100 especies asociadas. Congrio colorado, congrio negro, congrio dorado, peje gallo, toyo, lenguado, en fin, una enorme cantidad de especies que algunas de ellas eran capturadas por la pesca artesanal, pero esas especies no están. Se acabaron junto con la merluza. Por ejemplo, en esta zona, hace 15 años atrás, en un bote así como el que estamos arriba ahora en este momento, bastaba ir con 5 espinelas a pescar merluza para pillarse 2000 kilos de merluza. Ahora muchos de esos botes que acá se dedicaban a extraer la merluza hoy en día no tienen que hacer porque con 5 espineles no alcanzan a sacar ni 10 kilos de merluza. ¿Por qué? Por el impacto y el daño que han hecho los barcos rastreros aquí entre la isla Moya y la isla Santa María. La merluza, la industria con los arrastres se la echaron. Hoy día las cuotas que tenemos de merluza muchas veces sobran cuotas porque no tenemos el recurso. Y el recurso que tenemos es totalmente juvenil, que de repente llega hasta apenas. Nosotros que siempre la consistencia que tenía, la textura que tenía la carne de la merluza, nosotros la comíamos, hoy día no nos dan de repente mucho deseo de comer merluza, porque todavía está aguachenta, todavía no tiene la fuerza de una merluza adulta, sino que lo estamos comiendo prácticamente los juveniles porque es lo único que hay. Todo lo que se le entregó en las manos a los industriales, casi la mayoría de los recursos que están en las manos de los industriales se lo echaron. Se echaron el anforcín, se echaron el oro en rafting, se echaron la merluza de cola, se echaron el jurel, ¿ya? Se echaron la merluza galles, que es la merluza la común. Entonces son 5 pesquerías que ellos de alguna manera la han casi exterminado. Uno dice en los datos oficiales de la pesca, desembarque, pero eso hay que agregarle entre un 20 incluso. Hasta ahí, amables televidentes, con este video, pero después de la pausa vamos a seguir comentando esta parte última que hemos escuchado de parte de la experiencia que no tiene Pescado Chile por la depredación de estos barcos de rastrero. Lo, amables televidentes, referente a la pesca de arrastre, depredadora, 100%, amables televidentes. La flora, la fauna lo levanta todo. Nuestro ecosistema lo desbarata, lo descontrola, porque no respeta ni siquiera el pescadito más chiquito, porque esas bolsas que arrastran, esos copos, ¿no? En su red que tiene los copos donde ya el pescado se arrincona como final para ser levantado al barco, ahí entra pescadito hasta de 8, 9, 10 centímetros. Y dígame usted, cabría, en este caso peje blanco, peje uva, lenguado, raya, todo pescado chico y grande entra en esa bolsa. Y como dijo Marcelo, cuando lo envasan al barco, solamente van a seleccionar los de que ellos consideran que es para mercado. Los grandes, los chicos no les interesa, pero ya les quitó el aire, ya están asfixiados, los bota muertos. Sí, conforme está la gráfica en la pantalla del canal, lo botan y contamina, porque es de pescado muerto y al final se llega a podrir, ¿no? Y hay una contaminación dentro de la zona donde han botado no solamente un barco, hay varios barcos, Y cuando hablamos de la pesca de arrastre de Eladio, primero se empezó por el norte y arrasaron con el norte. Por eso que los compañeros de la ley 26920, las que llaman, amigos televidentes, las que están acá al frente, los vikingos, esas embarcaciones no debían haber estado acá, sino hubieran hecho esta pesca irracional, depredadora, la pesca de arrastre. Justamente arrasó con toda la pesca blanca en el norte, porque estos barquitos, amigos televidentes, eran los que pescaban la pesca blanca y abastecían a todo el Perú. El norte abastecía a todo el Perú, a Lima, se iba hasta el sur, ¿ah? Porque ellos, esa era su fuente de trabajo, la pesca artesanal. Todos esos barquitos que lo ven ustedes ahora, metidos en la pesca de anchoveta para la industria harinera. Porque esta ley lo dio Fujimori, la 26920, en vista de que Fujimori fue una vez
a Santa Rosa, ¿no? Y lo de Santa Rosa, lo de Eten, le dijeron, mire, señor presidente, no hay pesca, se ha acabado la pesca de consumo humano, entonces queremos abastecer de anchoveta, pescar anchoveta. Entonces Fujimori dio esa ley, ingresaron como 70 barcos y ahora son más de 1000, ¿no? Empezaron por Chicama y al final se fueron extendiendo hacia el sur, ¿no? Ya de Chicama pasaron a Salaverry, Salaverry a Chimbote, Chimbote a Guarmey, así, y ahora está en Hilo, ¿no? Claro, lo que ha pasado, Marcelo, con este desorden que todavía sigue en el sector pesquero, hay un desorden descomunal. Por eso que existe esta depredación. Nadie dijo Curburneo, el produce, está secuestrado por la corrupción, y ahí sigue la corrupción. ¿Cuántos convenios más estarán haciendo estos señores? Por eso que estos candidatos que vayan ya, que traten de destapar toda la corrupción, la cochinada que hay en contra de la alimentación del pueblo. Como vemos, estos barcos arrastreros no tienen por qué estar aquí en el Perú. ¿Tú crees, si esto está prohibido en todo el mundo? Lo que tú dices sobre la corrupción, ¿tú crees que la Keiko o otro que salga lo hará? Lo sabe. Ay, ya que habla, digamos, Marcelo habla bastante de la Keiko. ¿Va a convivir con la corrupción? ¿Le crees a la Keiko? No. ¿Y tú? Yo, peor. Pero mira, ya que hablas, amables televidentes, bueno, Marcelo me dio ese pase para hablar. ¿Quién está actualmente, desde el primer año de gobierno de que está actual, de Ollanta Humala, en la Comisión de Producción del Congreso de la República? Los fujimoristas. Ellos los tienen desde el primer año hasta ahora. ¿Qué ha hecho esa Comisión de Producción del Congreso de la República en contra de esta pesca? A favor de los pescadores jubilados. Escuche bien, en contra del decreto legislativo 1084. En vez de estar en contra, han estado a favor. Pero han convivido. Eso no es gratis. Sí. Eso no es gratis. Entonces, amables televidentes, ¿qué nos espera? Un futuro. Por eso, cuando nosotros hablamos de la 1084 y hablamos de esta ley que ha atropellado los derechos de los pescadores jubilados y los que van a venir, la 30.003, el Congreso ha convivido todas las bancadas, donde están los fujimoristas, los pepecistas, apristas, Gana Perú, que son los nacionalistas, nacionalistas entre comillas, porque no han nacionalizado nada, ni siquiera el gas, ¿no? Siquiera hubiese revisado ese convenio del gas, ¿no? Para que el gas cueste un poco más barato, no se ha revisado. Así que nacionalistas no tienen nada, ¿no? Al contrario, de entreguismo, ¿no? A las transnacionales. Entonces, firma mucho el presidente justamente lo que el Congreso le dice. Entonces, todos estos congresistas, como la Luz Alcorta, que repite el plato, ya se va por los 15 años, porque ya ha estado 10 años con este periodo de 10 años, el Mulder, y toda esa gente, imagínate, a repetir el plato, solamente a convivir, a sentarse, a ganar el sueldo, como hemos dicho en otro programa. Si ese congresista tiene un proyecto, tiene una idea, y no le sale en 2, 3 años, ¿no? Renuncio, me retiro, doy un paso al costado, porque no, así como quería hacerlo, no lo hace. Bueno, amables televidentes, mata por dinero. Claro, un poquito, digamos, también es importante. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos con vehemencia de las cosas que pasan en el sector pesquero en contra de la alimentación, en contra del sector laboral? ¿Sabe por qué? También en el tiempo de este señor Fujimori le regaló, porque no lo han pagado, 1.500 millones de dólares a los industriales pesqueros. Dirán la gente, ¿qué cosa? Eso es delicado. Hay documentos. Y que lo digan si lo han pagado. ¿Para qué? ¿Con qué pretexto? Porque los pobrecitos presentaron un proyecto, pues, que querían modernizar las fábricas, que querían construir flota con frío RCW de 500 toneladas, porque la harina tradicional ya no tenía precio, ya no la compraban, y querían hacer harina Prey. Para esa harina Prey, señoras y señores, para elaborar la harina Prey, sí les dio dinero. Sí les dio dinero. A través de los bancos comerciales, les prestó dinero, les dio un crédito. Escuchen bien. ¿Modernizaron la fábrica? Que sí. ¿Construyeron las embarcaciones de 500 toneladas? Que sí. ¿Elaboraron la harina Prey? Que sí. La sacaron afuera. Escucha, perdón, Marcelo,
déjame terminar con esto, la sacaron afuera, señoras y señores, a la China, a otro país. Bueno, la China nos compra más, pero esas divisas no regresaron al Perú. Quiere decir que la plata, nuestra plata, de todos los peruanos, salió disfrazada en harina de pescado y nunca más volvió, porque después se hicieron los pobrecitos, se quebraron, tuvieron suerte porque hubo una corriente del Niño que mermó la pesca, se hicieron los quebrados, se allanaron para que Indecopi los, escuchen bien, no sé, señores, escuchen bien, señoras y señores, Indecopi tuvo que ingresar ahí a esas empresas y declararlos quebrados, pero eso estaba preparado. El gobierno, después vino el gobierno de Toledo y les condenó, o en todo caso les reestructuró la deuda. Vino don Alan García, reestructuró la deuda, no sé, porque no pagaron. Ahora ya no existen esas razones sociales, se han cambiado de nombre y no han pagado, sino que me digan lo contrario. Me someto a que me digan lo contrario. Señoras y señores, acá hay tantas perlas, Marcelo, sí, para levantarlas. Eladio, tú has dicho una razón verdadera. Es decir, hubo financiamiento de parte del gobierno para ayudar a estas empresas. Mejoraron su estructura. Ya no hacían la harina quemada, ahora hacen la harina Pray. ¿Acaso le han mejorado el sueldo a los pescadores? Le vamos a hablar así de sueldo. De sueldo para que nos entiendan los televidentes. ¿Acaso le han mejorado? Le pagan como cuando quemaban la harina. ¿Acaso el gobierno ha tenido la amabilidad de decirle, bueno, le hemos dado este préstamo, vamos a hacer que a grabar un porcentaje del aceite, que es justamente es una consecuencia mucho de la anchoveta, porque la anchoveta sale mucho en el proceso, sale mucho la harina y sale el aceite, ¿no? ¿Acaso pagan al trabajador de lo que del aceite? No pagan. Les pagan lo que quieren, como cuando dice Marcelo, los trabajadores también podemos hablar de los pasivos. Actualmente la tonelada de arena lo venden en $1,800. Y por cada tonelada, de acuerdo, escuchen bien, lo que deben pagar los armadores para el fondo de jubilación, ¿sabe cuánto le dan? $1.95. Escucha bien, $1.95 de $1.800 que él cobra. Pero no es eso. Porque lo han congelado. ¿No es eso un insulto? Y ellos lo venden a más precio. Por eso. A más precio. Claro. Y lo han congelado en esa cantidad. Ya, y aparte de eso, se pidió también, ¿acaso el gobierno, si fuera un gobierno sensible, y se pusieron la camiseta de los pescadores jubilados y activos, porque al final el pescador activo también va a caer ahí, grabar mucho al aceite, ¿no? Al aceite, porque el aceite lo venden al extranjero, ¿no? Y todo este producto, ellos han mejorado sus utilidades, pero el trabajador no, tiempo para que no ha mejorado en nada, porque ni dirigentes tiene tampoco. ¿Así? No veo que lo defienden, amables televidentes, no hay, están abandonados. O mucho pollo comen, ya les tiemblan las canillas. Bueno, ya no hay marchas, ¿no? Ya no hay marchas. Ya no hay marchas. Pero hablando de los pescadores, Marcelo, el tiempo nos apremia. El pescador es sufrido. El hombre de mar es curtido. Pasa peripecias. Escuche bien. Está propenso a muchos accidentes. Se rompe un cable, hasta le puede cortar la cabeza, los brazos, ¿cuántos compañeros he visto que se han muerto? Les ha caído el macaco, les ha caído una pateta. Por ese lado, cuando vemos el spot que ha pasado ahí de este amigo Joaquín, nosotros le preguntaríamos, ¿ha conseguido salud para sus trabajadores afiliados? Porque él es dirigente de los artesanales. Y le pregunto a él y le pregunto a la opinión pública, ¿ha conseguido el seguro de salud para sus trabajadores? No ha conseguido nada. No, el dirigente ya no es... Ni en los vikingos ni en los artesanales. La palabra dirigente viene de dirigir una masa. Y ese dirigente tiene que trabajar boca callada con hechos y no con boca. Porque con boca se puede decir muchas cosas. Con hechos. Ya tienen beneficios sociales mis pescadores. Tienen seguro de accidente de riesgo. Tienen seguro de salud para toda su familia. Pero eso lo ha trabajado calladito y cuando lo tiene, ¡pum!, lo lanza. Pero si es boquita nada más, no hay nada. Vamos a ver, Marcelo, vamos a compartir esta tragedia, fíjate que ocurrió acá en Chimbote.
Si ya está listo el operador, por favor, y después seguimos comentando, Marcelo. O nos da audio ahí justamente en lo que está... comentando. Sí, adelante, por favor. Marcelo, ¿me da audio? Marcelo, ahí está la bolsa, la lancha está escorada. Comenta. Sí, hay un error mucho humano, un error humano. El capitán de este barco no ha medido las consecuencias al terminar el recojo del boliche. O sea, para los televidentes, estos boliches, amigos televidentes, tienen 2 bolsas. ¿Qué hubieras mandado hacer tú ahí? A cortar. ¿Qué cosa? A cortar mucho, hacer una bolsa anterior de esta, de la bolsa primera, ¿no? Entonces, si ahí lo hubiera dividido la claro, si ahí había mucho 300 o 350 toneladas, hubiese levantado 175, ¿no? Y bueno, y soltar el cabecero para levantar un poco más de lo que... Porque esta lanchita es de 200, ya, 220. Suponiendo que ya lo cortaron y nada, y te encuentras en esa situación, ahí mismo, ¿qué haces para salvar esa No, ahí lancha? había que cortar el paño. Ya. Ahí había que cortar el paño en manera atravesada, ¿no? Porque cortar también las culeras es un riesgo. Se podría haber hecho cuando comenzó a puede causar un accidente. Ahí ya no se puede, claro. Pero se podría haber hecho... cortado el paño, atravesado para que haga un desfonde. Y posteriormente le cambian el paño, cosen y no pasa nada. No, pero también ahí, Marcelo, cuando se arma, porque mi chamba era esa, Marcelo. Sí. Armar el cabecero, armar culebras, y después, digamos, yo era el moñero en los barcos de estos tradicionales. Yo sabía de mi maniobra ahí. Después que se arma el cabecero, pero el cabecero siempre se pone, pues, Marcelo, con una gasa corrediza. Cualquier cosa que ves que se esté cobrando, esto, jalas tu gasa y se va. En último de los casos, tu cuchillo. Tu cuchillo. Porque ahí te voy a decir, nadie se puede acercar a las culeras, porque eso sale como una bala. No. Entonces, mira, ahí está 90 grados. Ahí está 90 grados ya de inclinación. Ahí se viene el boliche, mira, ve. Sí. Y por eso... Y la gente ya está como ratita, como gato, está arriba. ¿Ve? Sí, ya están abandonando el barco. Así es. ¿Ve? Sí, Eladio, por eso que decimos nosotros que esta ley de jubilación es prácticamente una ley atropellante, abusiva, que no ha medido los grandes riesgos que tiene el pescador. Acá atrás de nosotros no hay una pantalla que siempre pasamos, donde el pescador tiene que enfrentar esas mares bravas. Y allí, Eladio, la mar está tranquila. Y es de día. Es de día. La mar está tranquila. De noche, por lo menos el 50% muere. Se perdía. Sí, se perdía. Sí, así sepa nadar. Porque le da la hipotermia, claro, después de 3-4 horas que esté en el agua. Así es. Se empaniza. Pero mira, hay algo, Marcelo, mira, ve, que estoy detectando. Esa embarcación, ¿sabe por qué también no aguanta mucho pescado? No tiene manga, no tiene quilla. No tiene mucha quilla, Parece una sandía. Sí, no tiene mucha quilla. Entonces, ¿no? Si ese no tiene una manga ancha y no tiene una quilla que tenga más profundidad, no tiene de dónde se agarra. No tiene mucha estabilidad. No tiene estabilidad. Por eso, amables televidentes, que esto es responsabilidad del seguro. Cuando los barcos están en el varadero, el seguro tiene que revisar todo este calado. Y por eso siempre decimos, Eladio, que el trabajo, la labor que realiza el pescador industrial, afuera, a las 80 millas, 60 millas, 120 millas, es de alto riesgo. Claro que sí. Y por eso es su jubilación, ¿no? ¿Cómo este Marcelo, gobierno? Ahí hay 2 tripulantes que se quedaron, mira, esos pobrecitos. No sabían nadar. Seguramente que no sabían nadar. Hay muchos que no sabían ahí nadar. Lo rescatan como si tuvieran el muelle. Sí. Y no es así. Porque la mar está tranquila, tú lo ves. Hay una mar tranquila. Y esta responsabilidad, Marcelo. Hay una mar más o menos por lo menos mar 1. No, está tranquilo, está como una piscina. Medio. Ese es ahí donde se bañan los cochos, es una piscina. Tú sabes que siempre se mide por números. Sí, pero hay una cosa, Marcelo. Esos 2, para estar en ese barco, han tenido que tener carnet de pesca. La responsabilidad de la capitanía, que para darle carnet de pesca, tiene que también tomarles un examen si saben nadar. Claro. Llevarlos al muelle y botarlos ahí para que naden. ¿No te parece? Eladio, con todo el respeto que se merece Capitanía, a ver, hace varios meses se hundió una lanchita de estos artesanales y la gente vino en un bote, en una chalana. En la chalana llegaron a Quinemeter, ahí sale la foto del periódico, claro. Llegaron en una sin
chalecos salvavidas. Hasta ahí nomás. Entonces, imagínate, entonces, bueno, estos compañeros andan desprotegidos en la seguridad de la vida humana a bordo. ¿Y quién tiene responsabilidad? Capital. Eso es lo que está diciendo Marcelo. Hay mucha responsabilidad de la Marina, en este caso, a través de la Capitanía de Puerto. Las normas están ahí. Claro que sí. Las normas están ahí, que claro nadie que puede sí. salir al mar claro que sí. si no está protegido por, claro con una seguridad de la vida humana a bordo. Ahí están las normas. Tiene que ir la Capitanía, primeramente, mire, ese barco no tiene manga, no tiene quilla, ese barco, esa embarcación, sinceramente, debe ser anulada para la navegación, en este caso para la pesca de la anchoveta, porque sale afuera, hay mares, no tiene estabilidad. En segundo lugar, la mayoría de estos tripulantes no tienen experiencia, porque esa embarcación desde que comienza a escorarse, hay oportunidades, hay de hacer algo, de salvarla. Y uno salva la lancha para salvar también a todos los compañeros pescadores. A mí me ha pasado varias veces esas escoradas. En este problema, amigo televidente, lo que haces es cortar el paño de fonda. Atravesado. Atravesado, se defonda, recoges el cabecero, unas 2-3 horas, coses y vuelves a hacer otro lance. Si es que no puedes soltar el cabecero, si es que no puedes soltar las culebras. Claro. Mira, yo siempre he trabajado con un estrobo metido a las culebras y un tronco de algarrobo como pin metido. De manera que cuando se azocaba o tenía que botarlo, le hacía firme en la vita a una revisa que tenía ahí el pin y largaba y ¡pin! Pero eso sí tenía que salirte porque te caía el palo y te rompía la cabeza. Sale como bala. Hay tantas maniobras, Marcelo, a bordo que uno puede hacer, pero hoy en día la juventud no tiene experiencia, Marcelo. Ahora vemos, está bien, tecnología de punta, hay barcos petroleros que también he trabajado, pero ya no hay maniobra. Ya no, ¿por qué? Porque los barcos son más grandes y es difícil que se vayan a pique con pesca. Se pueden chocar, sí, se pueden varar, más estabilidad. Amables televidentes, hoy en día hay pescadores que tampoco ni saben remendar red, no saben empatar un cable con hebras perdidas. Pocos son los que hacen eso. Y eso es responsabilidad de quién, amables televidentes, de nuestras autoridades. Aquí, como se dijo anteriormente, hay dinero que deben y que paguen en un centro de capacitación también para los pescadores de consumo humano directo. Y que no se da. Y que no se da. Que no se da. Estamos llegando casi a la etapa final. Porque la ley general de pesca lo dice, que se tiene que capacitar a los pescadores, sobre todo industriales, ¿no? Y eso no se da, pues, no se da. No hay yo cuando estaba pescando en Canadá, ahí en las vedas, ahí no hay que decir que hay veda y no te pago, no, la empresa le sigue pagando, pero tienes que ir a capacitarte. Claro que sí. Lo que no hay aquí en Chimbote, porque en Paita sí hay, fíjense, ese puerto chiquito, desde luego para la pesca, ese puerto chico, que no es como Chimbote, tiene su centro de capacitación para pescadores, y Chimbote no lo tiene, hay que solicitarlo también. Bueno, en el nombre de Jesús hemos terminado el programa y será, si Dios lo permite, hasta el día lunes, Marcelo. Lunes. Y alto a la corrupción. No a la corrupción. Porque hay una cosa, mentirás a Dios, mentirás al hombre, pero no a Dios. Que Dios me lo siga bendiciendo.